nos corresponde mirar ahora es el tema del modelo de la demanda. Lo que habíamos visto hasta la clase pasada era el modelo de la generación y ahora corresponde ver el modelo de la demanda. Entonces, acá nuevamente se hablan de que uno puede hacer la representación de la demanda a través de un modelo discreto o a través de un modelo continuo. Y esta información se obtiene de estudios de pronóstico de la demanda. Entonces es habitual trabajar haciendo un pronóstico de la demanda total del sistema o hacen también trabajos de proyección de la demanda en cada subestación o en cada subsistema. Por ejemplo, si hablamos de la proyección de la demanda en Bolivia en su conjunto, será la demanda total. Incluso de las zonas será la demanda de Cochabamba, Santa Cruz. Y en cada región es posible desagregar la información de la demanda por subestaciones, ¿no? En Cochabamba podrá ser la demanda de la subestación Araucagua o Quillacollo, etcétera, ¿no? Y cuando se hace la proyección de la demanda por subestaciones, entonces lo que uno tiene que tomar en cuenta es el efecto de la simultaneidad, ¿no? Porque estamos mirando información de las subestaciones, entonces tenemos que tener cuidado de sumar la demanda a una misma hora, en un mismo instante, ¿no? ¿Cuál es la demanda que simultáneamente se presenta en las subestaciones? Y el otro enfoque es el de hacer la proyección mediante modelo continuo. Y en este caso, nos dice si conocemos la distribución de la demanda total del sistema o si se conocen las distribuciones de probabilidad de las principales cargas del sistema, de las principales subestaciones. Entonces, combinando esta información de las subestaciones, entonces se puede encontrar una distribución total del sistema, ¿no? Entonces, todavía este análisis continuo requiere un análisis matemático adicional, ¿no? El de combinar la información de varias subestaciones y encontrar una total, ¿no? Bueno, es un tratamiento un poquito más elaborado. Entonces, lo importante aquí es comentar que cuando se hacen los estudios de proyección de la demanda, lo que uno hace es determinar una estimación de la demanda máxima. O, digamos, lo que habitualmente nosotros trabajamos es la estimación de la demanda, digamos, en cada bloque, ¿no? Bloque medio, bloque bajo, bloque alto, ¿no? Uno puede trabajar con esa información. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la demanda máxima, nosotros sabemos que nuestra demanda máxima en nuestro sistema dura 4 horas, más o menos, ¿no? Entonces vamos a pensar que en esas 4 horas tenemos un valor determinado de la demanda máxima. Y además, ese cálculo uno hace para cada mes del año, ¿no? Y en sistemas es muy marcada la diferencia cuando, por ejemplo, se hace un periodo de invierno, un periodo de verano, ¿no? En lugares donde hay mucho cambio de temperatura. Normalmente hacen periodo invierno, periodo verano. Porque el invierno, claro, todo y por meses está con nieve, entonces su demanda tiene esa característica.
y el verano por el calor tiene otra característica. En nuestro sistema tenemos dos periodos, que es el periodo seco y el periodo húmedo. El periodo seco tiene ligeramente valores de demanda mayores que el periodo húmedo, pero no tan marcado como en otros climas cuando es invierno y es verano, ¿no? Y también es común, así como hemos encontrado el modelo para cada mes del año, es común distinguir lo que sería la representación de un día ordinario y de un día feriado. Y esto, claro, se nota muy claramente en la curva de carga horaria, ¿no? En el feriado, la demanda durante el día baja, porque, claro, no hay industrias que estén funcionando, y hay una diferencia marcada entre día ordinario y feriado. Entonces, a veces uno puede, digamos, caracterizar la demanda de los días ordinarios, la de los días feriados. Para el día ordinario, a veces se elige el día miércoles como día característico de los días laborables, ¿no? Y el domingo como día característico de los días feriados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular esa demanda, ¿no? Lo que recomienda la bibliografía es tomar los datos de demanda máxima de los subperiodos de un mismo tipo del año anterior. Por ejemplo, la demanda máxima de todos los días ordinarios del día anterior, de los días laborables. Luego se divide esta demanda máxima y se obtiene la demanda normalizada. Es decir, si yo divido todos los valores de demanda máxima sobre el máximo valor de la demanda, entonces voy a tener los valores normalizados o por unidad también, ¿no? Y a través de eso lo que uno encuentra es un patrón de comportamiento. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar la curva de demanda de los días laborables, por decir algo ahora. Y entonces yo sé que tiene una forma esa curva. Entonces la máxima, voy a suponer, antes era del orden de los 1500 megas, ¿no? Pero por el tema de esta crisis de la pandemia, esto ha bajado al orden de los 1300, ahora está recuperando, llegó a estar en 1200 incluso. Este valor está alrededor de los 1100, de los 1000, está alrededor de los 800 ahora, ¿no? Lo que debiera hacer es agarrar esta tabla, esta información, y entonces dividir sobre el valor máximo, que es de 1300. Y ahora el valor máximo ya no será 1300, sino será 1. ¿No? Entonces estos valores, digamos, este será 1000 entre 1300. ¿No? Eso me da más o menos eso da 0,77. Aquí el periodo bajo, que son 800 sobre 0,61. Entonces, ¿qué información obtiene uno? Que
Normalmente la demanda en el bloque medio es el 77% y la demanda en el bloque bajo es el 61%. Entonces, si esa es la curva característica de un día miércoles, entonces los días miércoles tienen la misma forma de curva. La siguiente semana, en lugar de ser 1300, ¿no? Este valor podría ser mayor o podría ser menor. Vamos a suponer que el valor ahora siguiente va a ser 1350. Muy bien, pero tiene la misma forma de curva, ¿no? Y de esta forma yo puedo caracterizar los días de la semana, así como este es para miércoles. Cada día característico, o cada día más bien, tiene una curva característica de demanda, ¿no? Entonces, este es como un patrón del comportamiento de la demanda durante los días. Pero asimismo existe un patrón de ese día con relación al año, con relación al mes, etc. No puede hacer diferentes tipos de análisis en ese sentido. Bueno, entonces ya conozco, digamos, la curva diaria, curva característica diaria en megas y curva característica en peus, ¿no? En megavatios y esta será en peus. Entonces veamos un ejemplo. Aquí yo tengo los datos de la demanda, desde la hora 1 hasta la hora 24. Son los datos horarios de demanda. Aquí la máxima habían sido 1466 megas. Estamos hablando de un día de demanda de antes de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto voy a tener mi curva de carga horaria en megavatios, donde el valor máximo es igual a 1466. Ahora, esta misma tabla de valores la puedo dividir sobre el valor más grande, que son 1466. Por lo tanto, a las 19 voy a tener un PU. Entonces hago mi división y a las 19 tengo un PU. Aquí en el bloque medio, en el bloque medio lo que voy a ver es que, por ejemplo, esto es más o menos 0,80 y en el bloque bajo este es 0,50 más o menos, ¿no? Entonces, aquí voy a tener en megas y por lo tanto aquí voy a tener en valores en por unidad, ¿no? Entonces uno puede trabajar con valores en megavatios o puede trabajar en valores en por unidad, dependiendo del análisis y el método que esté utilizando. Después de ello, lo que yo puedo hacer es agarrar esta curva en megas y ordenarlo de mayor a menor. Entonces voy a tener de mayor aquí arriba 1466 y el menor valor aquí abajo va a ser 774. ¿No? Y voy a construir lo que se llama la curva de duración de carga en megavatios. O podría ser lo mismo, en lugar de agarrar esta curva en megavatios, agarrar la curva en peus y ordenarlo. Por lo tanto, el valor más grande aquí, si está en peus, sería 1. Y el valor más bajo, si estuviera en peus, sería 0,50, ¿no? Entonces, esta curva de duración de carga, simplemente ordenando de mayor a menor, yo puedo conseguir lo que se llama la curva de duración de carga. Como quiera que haya agarrado una curva horaria,
he agarrado una curva horaria. Entonces, esta curva de duración de carga se llama curva de duración de carga horaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en el eje vertical? Se ven los megavatios. Y en el eje horizontal se ven los porcentajes. ¿Qué me quiere decir el porcentaje? Me quiere decir que si agarro este valor pequeño, el 100% de los valores que están a la izquierda superan a este valor. Si yo veo aquí este valor del 75%, quiere decir que el 75% de los valores superan este valor de acá. Y así sucesivamente. Por lo que uno hace con estos valores es mirar los valores. A ver, por ejemplo, acá. Este que es fácil de reconocer. Ahí se observa que más o menos la demanda es 120 megas, ¿no? Nos quiere decir que los valores que están a la izquierda, estos de acá, representan el 25% de los valores que superan el valor de 120. Uno mira hacia la izquierda, ¿no? El valor de 120 megas, el 25% de los valores superan a este valor de 120, ¿no? Porque tengo valores de demanda más altos, ¿no? Por la curva de duración de carga me da esa información, ¿no? Ahora, fíjense que aquí hemos dicho que es una curva de duración de carga horaria. CDCH, curva de duración de carga horaria, CDH. Lo interesante de esta curva es que cuando es la curva de duración de carga horaria, el área bajo la curva de duración de carga el área bajo la curva de duración de carga horaria, ¿verdad? La CDCH, ¿no? Curva de duración de carga horaria, esta curva representan megavatios hora, ¿no? La curva que está debajo representa megavatios hora, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, sería la energía diaria. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con una curva de 0 a las 24, ¿no? De 0 a las 24. Entonces, ese es un modelo de curva que tenemos que acordarnos. La curva de duración de carga, la curva de duración de carga horaria, ¿ya? La CDCH. ¿Ya? Pero yo podría también trabajar con información de las demandas máximas. Entonces, en lugar de mirar un día, simplemente le voy a mirar la demanda máxima de ese día y de los siguientes, solo las demandas máximas. Por lo tanto, en un año voy a tener 365 demandas máximas. Y estas 365 demandas máximas, entonces las puedo ordenar de mayor a menor nuevamente. Y con estas demandas máximas, lo que yo voy a hacer otra vez es construir la curva de duración de carga. Solo que aquí en el eje horizontal
voy a tener 365 valores, perdón, acá. No voy a tener la de las 24 horas, sino voy a tener 365 valores, porque representan la demanda máxima del 2 de enero, del 3 de enero, del 4 de enero, de febrero, de marzo, etcétera, ¿no? Entonces van a ser las demandas máximas del año. Y si las ordeno, entonces voy a conseguir lo que se llama la curva de variación de carga máxima diaria. La curva de variación. La curva de variación de la carga máxima diaria. ¿Sí? CBCMD. Entonces, está construido con los valores de demanda máxima de cada día. Y voy a ordenar, y voy a tener un modelo de carga acumulada que se conoce como la curva de variación de carga máxima diaria. Entonces, yo les voy a pasar la información de esta demanda y con un pequeño ejemplo de cómo se hace el cálculo para la curva de duración de carga horaria, esta que tenemos aquí. ¿Ya? Y si ustedes agarran de un otro día, ustedes podrán calcular también su curva. Por ejemplo, esta es de un día. Podemos agarrar de una semana, podemos agarrar de un mes, podemos agarrar de un año. Entonces, siempre siguiendo un procedimiento muy parecido, se construye la curva. Entonces, aquí es muy importante el determinar el periodo del estudio. Porque conociendo este periodo de estudio, entonces yo voy a saber si mi cálculo es de un día, es una semana, es un mes, es un año, etc. ¿no? Haciendo el mismo procedimiento, entonces yo puedo determinar el estudio sabiendo si es día, si es diario, es semanal, mes, año, etc. ¿no? Pero la diferencia va a ser la cantidad de los datos que yo voy a manejar para hacer el análisis. Muy bien. Entonces recuerden, cuando construimos el modelo de la generación, lo que nosotros estamos haciendo es construir una tabla de salida de generación, ¿no? Y esta tabla de salida de generación representa el modelo de generación. ¿Cómo hemos construido esta carga? Hemos construido mediante el método de numeración de estados. Hemos construido la tabla mediante el binomio, ¿no? El teorema del binomio. Entonces, de esas dos formas hemos construido el modelo de la generación y ahora lo que hemos aprendido es cómo construir el modelo de la carga. Por lo tanto, ya conocemos el modelo de la generación. Ahorita acabamos de aprender cómo se construye el modelo de la carga. Lo que hay que hacer entonces es tomar los dos modelos, hacer la combinación de estos modelos, o lo que es también conocido como la convolución. Y lo que se construye entonces es un modelo de riesgo. ¿Ya? Entonces, antes de proseguir, por favor, si tienen alguna consulta sobre el modelo de la carga.
Todo está claro, Inge. Muy bien. Entonces, ahora que conocemos el modelo de la generación, modelo de la carga, entonces tenemos que determinar el modelo de riesgo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el modelo de riesgo, ¿qué nos permite? Mm, Entonces, conocer el modelo de riesgo me permite cuantificar la confiabilidad del sistema de generación. ¿Y qué hago para cuantificar? Lo que hago es calcular índices. Entonces, en este caso hemos hablado de que cuando hablemos de confiabilidad, estamos hablando de la adecuación de la generación. Por lo tanto, para cuantificar la confiabilidad o la adecuación de la generación, entonces voy a calcular ciertos índices, ¿no? ¿Y qué otras ventajas tiene el trabajar con un modelo de riesgo? Yo puedo, digamos, comparar alternativas de diseño. Por ejemplo, podría decirles, ¿qué pasa si yo construyo en una central dos generadores sobre un mismo transformador o dos generadores cada uno con su transformador? Entonces, ¿cuál es el riesgo para el sistema? O sea, ¿qué confiabilidad tiene un esquema o el otro, ¿no? Y una vez que tenga el modelo o tenga los índices de confiabilidad, entonces voy a tomar la decisión mediante un análisis técnico-económico de decir, bueno, esto cuesta tanto, este modelo y este otro cuesta tanto, ¿no? Y aquel que tenga menor costo pero cumpla con la confiabilidad deseada, ese va a ser el modelo elegido. También me ayuda a identificar puntos críticos en el sistema. Entonces, puedo yo conocer en el sistema dónde tengo algún problema de confiabilidad, ¿no? Y seguramente para corregir esos problemas voy a tener que realizar inversiones. Pero como tengo alternativas, voy a elegir la alternativa técnica económica, ¿no? De las que tenga para considerar. Entonces, obviamente, para tomar la decisión de elegir una alternativa, siempre debo combinar el aspecto técnico que está dado por la confiabilidad y el aspecto económico que está dado por los costos de inversión de una alternativa u otra, ¿no? Eso puedo yo comparar y elegir lo mejor. Y ustedes recuerden de que cuando yo calculo los índices de confiabilidad, entonces siempre debo comparar un índice que sea menor o igual a un índice de referencia. Entonces, si el índice que yo he calculado es menor o igual al índice de referencia, entonces yo tengo la confiabilidad deseada, ¿no? Si quiero valores mucho más bajos, entonces eso implica sobreinversiones, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver el primer cálculo de los índices. Entonces, en este caso tenemos que hacer un análisis de la salida de capacidad, o sea, qué efecto tiene la salida de capacidad sobre la pérdida de carga en el sistema. Entonces dice que para hacer este análisis hay varios modelos que uno puede utilizar de índices de riesgo, ¿no? Aquí lo que quieren que entendamos muy bien es que
distingamos la diferencia entre salida de capacidad y pérdida de carga. La salida de capacidad se refiere a la salida de generación, se refiere a la pérdida de generación en el sistema. Entonces, una salida de generación no siempre resulta en una pérdida de carga. ¿Cuándo va a haber una pérdida de carga? Va a haber una pérdida de carga cuando la salida de generación supere al margen de reserva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que ustedes recuerdan en el dibujito, esta es la demanda y esta es la generación y esta es la reserva. Si hay una salida de generación de este tamaño, entonces lo que yo pierdo en generación es menor que la reserva y la generación sigue siendo mayor que la demanda. Pero si yo tengo una pérdida de generación de este tamaño, entonces es mayor que la reserva y la generación es menor que la demanda. Entonces voy a tener una pérdida de generación o de demanda, ¿no? Entonces, aquí nos ayudan a entender que una pérdida en la salida o una salida de la generación, una disminución en la capacidad, cuando es menor que la reserva, no hay pérdida de carga. Pero si la salida de generación es mayor que la reserva, entonces seguramente, como no abastezco la demanda, voy a tener una pérdida de carga, ¿no? Entonces existe una pérdida de carga cuando el nivel de carga del sistema es mayor que la capacidad de generación, ¿no? Eso está claro. Y aquí yo lo puedo apreciar de mejor manera. Esta curva de aquí representaría la capacidad. Pero eventualmente puedo tener una salida de generación. Esta salida de generación, por ejemplo, me da que la capacidad sigue siendo mayor que la demanda, entonces no hay pérdida de carga. Pero aquí yo puedo ver que hay una salida de generación donde la capacidad es menor que la demanda. Entonces, en ese caso, voy a tener una pérdida de carga porque la capacidad es menor que la demanda, ¿no? En este otro bloque, lo mismo, la capacidad de generación, la reducción es menor que la demanda y voy a tener una pérdida de carga. Y lo mismo, ¿no? La capacidad se reduce a un valor inferior que la demanda, entonces voy a tener pérdida de carga. Aquí lo propio. Sin embargo, en estos otros dos, la capacidad es mayor, por lo tanto, que la demanda, por lo tanto, no habría. Pero si hubiera otra indisponibilidad mayor, sí se produce la pérdida de carga. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que conversamos? Sí, sí, Inge. Perfecto. Entonces, acá hay un primer concepto que vamos a aprender. El primer indicador, ese indicador se llama LOLE. Entonces, este primer indicador se llama pérdida de carga esperada.
es un indicador de adecuación, es un indicador de confiabilidad, ¿no? Y para esto, lo que se tiene, si ustedes observan aquí en la curva, esta línea que está en azul es la capacidad de generación disponible. Esta curva que está en rojo es la curva de duración de carga. Y este valor de aquí es el máximo de la demanda, ¿no? Entonces, la reserva va a ser la diferencia entre la capacidad de generación y la demanda máxima. Entonces, esa va a ser la reserva. Esta flechita de aquí me muestra cuál sería la capacidad fuera de servicio o la salida de generación. Y obviamente, si es todo este valor, ¿no? Si es todo este valor, está superando a la reserva. Entonces, seguramente va a haber una pérdida de carga. Pero ¿para qué demanda? ¿Para la demanda que está a la izquierda o para la demanda que está a la derecha? ¿Qué opinan ustedes? Para el de la izquierda, Para la demanda que está a la izquierda, porque este valor de aquí, este valor es la demanda en realidad, ¿no? Este valor es la demanda, ¿no? Y los valores de demanda que están a la izquierda son estos, que son más grandes. Entonces, cuando tenga esta pérdida de generación, cuando tenga esta pérdida de generación, no voy a poder abastecer la demanda que está a la izquierda. ¿Sí? Y entonces voy a calcular seguramente un índice para esta condición. Si la pérdida de generación es esta de aquí, entonces nuevamente no voy a poder abastecer la demanda. ¿Para quiénes? Para las demandas que estén a la izquierda. ¿Ya? Entonces en eso consiste el método, en determinar la probabilidad de que suceda eso. Y aquí, digamos, este es el tiempo. Me va a decir, esta demanda no voy a poder abastecer durante este tiempo. Esta demanda o demandas mayores que esta no voy a poder abastecer para tiempos T2, esta duración de tiempo, ¿no? Entonces el método consiste en calcular una probabilidad de que suceda esto por el tiempo que sucede. Por la probabilidad de que suceda este caso por el tiempo de duración, más la probabilidad de que suceda esto por el tiempo de duración. Yo sumo el producto de la probabilidad por el tiempo, entonces voy a tener el LOLE, que es la pérdida de carga esperada. Lo importante es que cuando yo calcule el LOLE, fíjense, yo tengo que usar la curva de variación de carga diaria. Entonces, ¿qué sucede si yo uso la curva de variación de carga máxima diaria? ¿Qué sucedería? ¿Se acuerdan? Eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Si utilizo una de estas curvas, ¿no? Si utilizo la curva CDCH,
o si utilizo la curva CBCMSD. Entonces, en función a que yo use una de las dos curvas, el resultado de este análisis va a tener su significado importante. ¿Ya? Por lo tanto, es determinante saber con cuál de las dos curvas estoy trabajando, con cuál de las dos curvas de duración. La diaria, la curva horaria diaria, o si estoy usando la curva de máximos diarios. Entonces, lo primero que para nosotros tiene que quedar claro antes de aplicar este método y este cálculo es aprender a calcular esta curva de duración. Entonces, les voy a compartir hoy día un Excel. Voy a subir al Classroom el Excel para que ustedes calculen la curva de duración en base a curvas horarias, ¿no? O en base a demandas máximas. Y una vez que tenemos claro ese proceso de construcción de esta curva, entonces también este cálculo será oportuno hacerlo, aunque no. Primero tenemos que saber determinar el modelo de la carga. ¿Ya? Entonces hoy les voy a subir en la mañana al Classroom esta información. Y por favor les voy a pedir que quedemos acá. Ya tengo que volver a la oficina temprano, entonces vamos a quedar en esta parte. Inge, Yo voy a dar, digamos, ese pequeño trabajo de que construyan la curva, ¿ya? Inge, una consultita. Dime. Respecto a lo que estaba hablando el viernes de las personas que han enviado su examen, estuve revisando mi Classroom y envió el examen como si fueran dos tareas, ¿verdad? Y yo lo subí Sí, lo que pasa es que en a el lo que fuera como el en el diagrama. primer caso me dijeron que no podían subir y por eso he subido otra vez. Sí, envié como si fuera la tarea del diagrama. En la parte que envió como diagrama, ahí yo lo envié. A lo que Ah, ya, revisé ya. mi Classroom. Tal vez ese error fue en varios que tuvieran ese problema, tal vez. Porque Por fue favor, entonces como te si voy a fuera dos pedir que por tareas. el WhatsApp mandes tu nombre, ¿ya? Ya, Inge. Para que me- ¿Sí? Ya, Inge. Ok. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Y ustedes para el miércoles van a hacer este trabajo del modelo de la carga. Ok. Perfecto, entonces, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Inge, un cachito más. ¿Sí? Esto de que dice para enviar la tarea, en las anteriores tareas igual no subió un link para poder subirlo como tarea. ¿O cómo va? No, hay gente que ha subido la tarea. ¿Cómo lo están haciendo, Inge, entonces, como para poder subirlo lo que hicimos? Al Classroom han subido. A ver, voy a consultar a mis compañeros, Inge. Ya, listo, ok, pues. Luego. Hasta luego.